Japón es un país que parece increíble. Es el centro de la cultura pop, del anime y de la tecnología. Conozco a muchas personas que han tenido experiencias excelentes allí. Pero, en los últimos tiempos, han aparecido varias personas en internet contando que tuvieron experiencias muy malas en Japón. Uno de ellos fue el nómada raíz, nuestro André de Koukenat, que incluso llegó a escapar de un incendio allá. ¿Será que Japón vive solo de apariencias? ¿Será que no es como la prensa lo muestra, y en realidad, es un país difícil para mucha gente? Hoy finalmente, vamos a hablar de esto. En este video te voy a explicar por qué Japón no es un país para todo el mundo, porque puedes llegar a amarlo, o a odiarlo completamente. Y voy a mostrarte aspectos de esta historia de los que casi nadie habla. Así que este video servirá como una buena guía para quienes aman el país, y no quieren terminar completamente decepcionados. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. La mayoría de las personas que ven los videos no están suscritas, y tu apoyo ayuda muchísimo a nuestro trabajo. Ahora sí, vamos al video. Cuando pensamos en Japón, es fácil imaginar escenas de anime, calles iluminadas con letreros de colores, trenes extremadamente puntuales y una mezcla perfecta entre tradición y tecnología. Esa es la imagen que vende la prensa, y en parte, es cierta. No es todo mentira. Japón realmente tiene templos impresionantes, barrios futuristas y una cultura muy rica. Pero vivir aquí es muy diferente a pasar unos días como turista. Y puede ser incluso peor si eres un cierto tipo de turista. En la vida real, Japón tiene un lado mucho más silencioso, burocrático y lleno de reglas. Existen formularios para casi todo y muchos servicios aún dependen del papel, del sello personal llamado ANCO, e incluso de la atención presencial. La tecnología está en todas partes del país, pero no siempre en la vida diaria de la gente común. Un ejemplo curioso es que todavía es habitual pagar facturas en la caja del supermercado, o incluso enviar documentos por fax. Hasta donde recuerdo, Japón debe de ser el único país del mundo que todavía usa fax. El comportamiento de las personas también es muy distinto al que estamos acostumbrados. Las calles son silenciosas, incluso en las grandes ciudades. No es común hablar con desconocidos en la calle, y hacerlo en voz alta en público se considera una falta de educación. Dentro de los trenes, el silencio es casi absoluto. No se debe hacer ruido ni siquiera al hablar por teléfono. Romper estas reglas, que no son leyes, pero sí normas sociales, puede hacer que seas muy mal visto. Otro punto que puede confundir a los extranjeros es la jerarquía. Existe un sistema de respeto basado en la edad, en los años de experiencia y en el estatus de la persona. Esto significa que expresar tus opiniones libremente puede no ser algo bien recibido. En el trabajo, por ejemplo, existe la expectativa de que participes en reuniones con compañeros que, generalmente, terminan en bares para beber. Se espera que sirvas bebidas a personas mayores o con un rango más alto y que evites irte antes que tu jefe, incluso si tu jornada laboral ya terminó. Hasta la forma de inclinarse para saludar cambia según la situación, y usar el gesto equivocado puede interpretarse como una falta de respeto. Son muchas cosas que personalmente, considero un poco molestas e innecesarias, pero están muy arraigadas en la mentalidad japonesa. Se toman muy en serio el tema de la jerarquía, y todo esto puede ser un gran problema para quienes vienen de fuera. Quien llega esperando vivir en un escenario de anime o en un parque temático cultural puede sentirse decepcionado al descubrir que Japón es un país como cualquier otro. Y no solo eso, es más rígido que la mayoría de los países. Vivir en Japón puede ser una experiencia increíble, pero también es una prueba constante de adaptación. Hay desafíos cotidianos que no aparecen en vídeos turísticos ni en series de Netflix. Muchos de ellos solo se hacen evidentes cuando ya estás viviendo el día a día japonés. Trabajo extenuante. El concepto de karoshi, muerte por exceso de trabajo, muestra hasta qué punto las personas llevan el trabajo al extremo en Japón. La cultura profesional valora enormemente el esfuerzo, la disciplina y la perfección. Todo esto tiene un costo muy alto, y esperan que tú también te adaptes a ese ritmo. Las horas extra no siempre son opcionales, muchas veces son casi una obligación. Y muchos empleados ni siquiera reciben pago por todo ese tiempo adicional que permanecen en la empresa. Si cometes errores, incluso pequeños, suelen tomarse muy en serio. En cuanto a las vacaciones, mucha gente no utiliza todos sus días para no sobrecargar a los compañeros. Por eso, esperan que tú también actúes de la misma manera. Existen casos de personas que regresan a trabajar al día siguiente de su boda o incluso después del funeral de un familiar, porque el trabajo no puede esperar. Y sí, hay mucha gente así en Japón, no es algo aislado. Hablando de aislamiento, Japón tiene un problema muy serio en este aspecto. Es uno de los países más seguros del mundo, pero la seguridad no significa que las personas sean más cercanas.
Formar lazos profundos con japoneses lleva mucho tiempo, mucho más que en países occidentales. La mayoría de las interacciones comienza de forma muy formal y, para llegar a conversaciones personales, pueden pasar meses, dependiendo de la persona. Muchos extranjeros terminan relacionándose solo con otros extranjeros, creando una burbuja que limita la inmersión en la cultura. Por eso, no es raro conocer personas que llevan 10 o 15 años en Japón, que no hablan japonés y que casi no tratan con japoneses, salvo en el trabajo. También existe un problema con el costo de vida. En grandes ciudades como Tokio u Osaka, los alquileres son muy altos y las viviendas bastante pequeñas. Esto no es exageración, en zonas céntricas no es raro vivir en espacios de 15 o 20 metros cuadrados, donde la cama, la cocina y el escritorio están prácticamente en la misma habitación. Un pequeño bloque cuadrado que contiene todo. Además, muchas construcciones no tienen calefacción ni un buen aislamiento, lo que significa que en invierno te congelas, y en verano prácticamente te asas dentro de casa. Y como si eso no fuera suficiente, mudarse en Japón implica muchísima burocracia. Alquilar una vivienda requiere depósitos y varias tasas, como el shikikin, que es una especie de fianza, y el reikin, que es un dinero de agradecimiento al propietario. Juntos, pueden sumar entre 4 y 6 meses de alquiler antes incluso de que te mudes. Un detalle curioso, y molesto, es que algunos apartamentos rechazan inquilinos extranjeros, incluso si tienen ingresos y documentación en regla. Sí, hay gente que no ve con buenos ojos a los extranjeros, y eso hay que decirlo claramente. Clima y desastres naturales. Japón es un país hermoso en todas las estaciones, pero el clima y los riesgos naturales son un desafío constante. Las temperaturas en verano son muy altas, con una humedad intensa que deja una sensación térmica sofocante. Tener aire acondicionado es esencial, pero eso dispara la factura de electricidad. Los terremotos ocurren con frecuencia, y aunque la mayoría son de baja intensidad, es necesario estar preparado para emergencias. También están los tifones, entre junio y octubre, tormentas con vientos muy fuertes pueden interrumpir el transporte, cancelar vuelos e incluso provocar inundaciones. Vivir en Japón, con una naturaleza tan impredecible, exige planificación y, al menos, un conocimiento básico de seguridad. Discriminación. Japón es un país seguro, muy educado y con gente amable, pero eso no significa que no exista discriminación. El extranjero es visto como alguien de fuera y, en algunos casos, esa barrera puede durar para siempre. Puede ser rechazado en ciertos lugares. Hay bares, restaurantes y viviendas con carteles que dicen «solo japoneses» o «no aceptamos gaijin». Además, muchas personas pueden tratarte de forma diferente. También están los estereotipos, que quizás sean lo menos grave, la gente puede asumir tu profesión, tus hábitos o incluso tu personalidad solo por tu apariencia o por tu país de origen. Este tipo de discriminación rara vez es agresiva, no es como en algunos casos en Europa, pero la constancia puede resultar desgastante. Idioma. Este es uno de los motivos por los que muchas personas enfrentan casi todas estas situaciones, no saber japonés. Muchos llegan pensando que con el inglés será suficiente, pero la realidad es otra. El nivel de inglés en Japón es bastante limitado. Incluso en Tokio, muchos servicios básicos no ofrecen atención en inglés. Formularios, contratos y avisos de emergencia están casi siempre únicamente en japonés. Existen casos de extranjeros que han recibido multas simplemente porque no pudieron leer avisos oficiales. Así que, sin al menos un nivel intermedio de japonés, cosas simples como ir al médico, abrir una cuenta bancaria o incluso pedir comida pueden convertirse en un gran dolor de cabeza. Por eso es importante entender la diferencia entre visitar y vivir en Japón. Visitar Japón como turista es como pasar unas vacaciones en un mundo organizado, bonito y lleno de novedades. Hay barrios donde encontrarás muchos turistas y japoneses divirtiéndose, pero en la mayor parte del país la gente simplemente vive su vida diaria. No quieren personas tomando fotos o grabando vídeos de ellas todo el tiempo, están en su rutina normal, no en un ambiente de diversión constante. Lo que resulta encantador en un viaje, como la extrema puntualidad o el silencio de las personas, puede volverse frustrante cuando se convierte en una obligación diaria. La burocracia, el costo de vida, las dificultades de comunicación y las normas sociales son detalles que pasan desapercibidos para quien se queda solo unas semanas. Aún así, quienes viajan por más de un lugar y salen de la Gran Tokio, acaban descubriendo que el país no es toda esa euforia y diversión que parece en los primeros días. Esto es normal, y pasa en cualquier país. Muchos extranjeros se decepcionan porque llegan a Japón esperando lo que encontraron en otros lugares o con una imagen basada en los medios, el turismo o la cultura pop, pero no estaban preparados para enfrentar la parte normal e imperfecta del país. Y creo que el punto más crucial es que muchas de esas personas no hablaban japonés.
Para un pueblo tan reservado como el japonés, recibir a un extranjero que no puede comunicarse, y que ni siquiera se interesa por aprender un poco de japonés, puede cerrar aún más la relación entre ambos. Con el tiempo, esto solo empeora la situación. Así que, si te gusta Japón, aprende japonés. Aprende un poco sobre el idioma y también sobre la cultura. Esto hará que la gente sea infinitamente más receptiva contigo. Es casi un requisito básico para poder adaptarte bien en Japón. Bueno, este fue el vídeo de hoy. Esta era una conversación que quería tener con ustedes desde hace tiempo. Creo que Japón es un país increíble, pero también muy complejo. No es un país simple como muchos países occidentales, y en realidad, creo que ningún país de Asia lo es. Son mucho más complejos, y para nosotros, puede ser difícil entenderlos, pero ellos tienen sus razones. Así que, si a ti también te gusta este tema, deja un comentario aquí abajo con tu opinión y seguimos conversando ahí. Muchas gracias por ver hasta aquí, y nos vemos en uno de estos vídeos que aparecen ahora en tu pantalla.